Queridos hermanos, amigos, en esta jornada quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios para estudiar una de las historias maravillosas que Cristo Jesús nos dejó para nuestra vida espiritual, para nuestro día a día. Y se aplica mucho a la historia que hoy día vamos a ver, a lo que está ocurriendo con nuestro medio actual. Así que quiero invitarlos a meditar la palabra de Dios abriendo sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Y la misma historia se encuentra relatada también en el libro de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Y hay algunos paralelos que me gustaría ver de los dos tipos de autores, cómo lo explican. Así que tengan abiertas sus Biblias en esos dos capítulos. Y quiero llevarlos a pensar en este relato. Dice que Jesús había estado predicando, había estado sanando, había estado testificando, ayudando a toda la población a su paso. Y Jesús era humano. Y Jesús se cansaba. Y aquel día terminó cansado. Y el texto bíblico nos dice en el libro de Marcos, fíjense cómo lo relata ahí. Dice, aquel mismo día, al atardecer les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, se lo llevaron consigo en la barca, tal y como estaba. Y también habían otras barcas con él. Pero en ese momento, se levantó una violenta tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca de manera que ya se estaba llenando. Quiero también hacer el paralelo con el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante, dice así. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Notemos algo interesante en este relato. Primero, como ya les adelantaba, Jesús se cansaba. Jesús dice el espíritu de profecía en el deseado a todas las gentes, en el capítulo 35, que Él depuso toda su divinidad, su omnipresencia, su omnipotencia, y fue un humano igual que nosotros. Y todo el poder que se podía ver de Él, todos los milagros, salían del Padre. Él rogaba al Padre y su confianza en el Padre hacía que Él pudiera hacer todos esos milagros. No era poder propio de Jesús, porque Él había depuesto su divinidad. Era su confianza en el Padre la que hacía que Jesús hiciera grandes milagros y que pudiera tocar el corazón de las personas al pasar, al conversar, al predicar, al sanar. Es así como en aquella jornada Jesús estaba cansado. Había terminado el día agobiado. Y sus discípulos se subieron con él a aquel barco. Pero los discípulos no esperaban encontrarse una tormenta. Y dice que se levantó una tormenta tan grande que estos pescadores que eran expertos en el mar, expertos en las artes de la navegación, temieron por sus vidas. El agua entraba al barco y ya no podían hacerle más frente. Yo no sé si has estado alguna vez en medio de una tormenta real, una tormenta con truenos, con relámpagos, con viento. Pero si lo has estado, seguramente te recordarás que da mucho miedo. Cuando escuchas truenos muy fuertes encima tuyo, cuando ves relámpagos que están cercanos a ti, cuando el viento arrecia y la lluvia tan fuerte no te deja ver, da miedo. Y inevitablemente me imagino a estos pobres discípulos expuestos en el mar, en medio del mar, en medio de la noche. Seguramente con la posibilidad latente de enfrentar la muerte. Un naufragio en aquellas horas, en aguas tan frías, en una tormenta tan incontrolable, probablemente podría haberte llevado a la muerte.
Y los discípulos en aquel momento, cuando ya no tenían nada que hacer, cuando estaban desesperados, cuando ya sus fuerzas no daban para poder seguir luchando contra la tempestad, ni moviendo el bote, ni trabajando con las velas, o lo que pudieran hacer como pescadores o como navegantes, ahí se acordaron de Jesús. Y el relato es interesante, es muy interesante cómo lo presenta la Biblia. Dice así: Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¡Qué increíble! O sea, la tormenta era tan grande y tan fuerte, y los discípulos estaban ya tan desesperados, viendo la muerte al lado de ellos. Y Jesús estaba durmiendo. Y lo que aquí llama más la atención es que para uno poder dormir necesita paz. Y esto significa que Jesús tenía mucha paz en su corazón. Y en ese momento dice que los discípulos se acordaron de Jesús y fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Por favor, Señor, sálvanos, vamos a morir. Esto nos deja primero una gran lección. Creo que en nuestra vida diaria, en el día a día, nosotros vivimos siendo expertos en nuestra vida, en nuestras áreas, en nuestro trabajo, en lo que aprendimos a hacer, en nuestras familias. Creemos que somos expertos. Pero solo cuando perdemos el control, cuando ya no hay nada más que podamos hacer por nuestros propios medios para seguir avanzando, es recién ahí cuando caemos en cuenta de que tenemos que recurrir a Jesús. Y lo más interesante es que Jesús siempre está a nuestro lado. Pero recién ahí, cuando se nos acabaron las fuerzas, es cuando recurrimos a Él. Y los discípulos aquí, cuando ya no tenían otra opción, fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos, que nos morimos, que perecemos. Me imagino a Jesús levantándose, despertando de aquella paz tan grande, despertando, levantándose. Y el relato de Mateo dice así, dice el versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Pero en el relato de Marcos, dice que Jesús se levantó y reprendió en efecto al viento y al mar, y dijo dos palabras. Versículo 39 del capítulo 4 de San Marcos. Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces el viento se detuvo y sobrevino una gran calma. Y luego les dijo, ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Miren, el relato aquí nos deja algo bien en claro. Primer punto. Cuando Jesús se levanta, Jesús calma la tempestad. No hay una tempestad tan grande que Jesús no sea capaz de controlar. No hay algo imposible que se escape del alcance de las posibilidades de Jesús. Y segundo punto, cuando Jesús calma la tempestad con solo dos palabras, calla, enmudece, se calmó el viento y se calmó el oleaje, se calmó la tormenta. Reprendió a los discípulos y les dijo, ¿cómo es que tenéis tan poca fe? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Por qué sois tan miedosos? Y la verdad de las cosas es que
entendiendo esto, o viéndolo desde esta perspectiva, a la tempestad Jesús la calmó con 2 palabras. Pero la reprensión que le hizo a los discípulos fue un poco más fuerte. ¿Cómo es que tenéis miedo? ¿Cómo es que perdéis la paz tan fácil? ¿Cómo es que no tenéis mayor confianza en Dios? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y si partimos de la premisa que vimos al inicio, el poder de Jesús no era propio de su humanidad. Y acordémonos, Jesús no tenía divinidad en él, ya no tenía la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios Padre. En efecto, todo su poder, dice el Espíritu de Profecía, que salía de Dios Padre. Por lo tanto, la fe en Dios Padre hacía que Él pudiera hacer milagros y pudiera controlar todo. De hecho, nos dice la Biblia, Jesús mismo nos dice, si tuvierais fe como del tamaño de un grano de mostaza, seríais capaz de decir a los montes, muévanse, váyanse, trasládense al mar, y lo harían. Entonces, el problema aquí era que los discípulos no tenían la fe de Jesús para poder calmar la tempestad. De seguro que tú tampoco la tienes. En el sentido de que todavía no somos capaces de rogar a Dios que haga milagros a través de nosotros. Y eso no es porque Dios no quiera hacerlo, es porque no tenemos la suficiente fe. Y saben que este relato nos deja muy en claro que cuando el humano pierde todas sus fuerzas y cuando pierde todas sus capacidades, recién ahí, tristemente, es recién ahí cuando da vuelta y cae a los pies de Cristo. Y es recién ahí cuando busca la presencia de Cristo en sus vidas. Y es por eso que Cristo no va a venir por las buenas. Tiene que llevarse a su pueblo, pero su pueblo no está preparado. Y para poder pulir a su pueblo, tiene que pasar por tormentas, para que en medio de la tormenta aumente su fe y empiece a depender más de Cristo Jesús. Entonces, este relato nos deja algunas lecciones importantes. Y quiero leerles lo que dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 35. Dice así: no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba Jesús en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que ya les decía, no era el poder salido de la mano de Jesús o un poder propio de Jesús. Era el poder de Dios Padre. Por lo tanto, la promesa de Dios es que tú también puedes hacer lo mismo. La diferencia está en que Jesús sí tenía fe en Dios. Continúa diciendo: así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús, y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. Es por eso que nosotros tenemos la necesidad de recaer donde Cristo Jesús, buscarlo, aprender de Él y por sobre todas las cosas tener más fe. Y si estamos pasando este periodo de aflicción
en la tierra, en la humanidad, esta es una plaga, en la plaga del coronavirus, es porque tienen que pasar tormentas fuertes para que nosotros, los hijos de Dios, empecemos a buscarlo más, que empecemos a darnos cuenta que la segunda venida está a las puertas y que Dios no va a llevar a gente negligente al cielo. Dios viene por sus hijos que tengan una fe incorruptible y no cualquier fe. Viene a buscar a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que podamos llegar a tener la fe que tenía Jesús no es un imposible. Solamente teníamos que tener fe. Que el Señor les bendiga. Hola, un saludo para mi amada iglesia de Villa Italia. Me presento, soy José Miguel. Actualmente vivo aquí en Villarrica. Muchos años viví en Temuco. Nací espiritualmente en la iglesia de Villa Italia como adventista. Y bueno, me presento todo esto porque sé que hay muchas personas que no me van a conocer y otras tantas que sí. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Padre, en el mundo hay dolor, guerras, penas y muerte, desolación. Padre, dime cuándo volverás a buscar a tus hijos del pecado y maldad. Quiero pronto verte regresar y con tu luz al mundo iluminar. Sé que tus promesas cumplirás y a tu pueblo en las nubes llevarás. Familias separadas se unirán, la muerte nunca más existirá. Oh Padre, quiero junto a ti morar. Padre, pronto el tiempo acabará, dame fe en tus promesas hasta el día final. Quiero pronto verte regresar y con tu luz al mundo iluminar. Sé que tus promesas cumplirás y a tu pueblo en las nubes llevarás. Familias separadas se unirán, la muerte nunca más existirá. Oh Padre, quiero junto a ti morar. Oh Padre, quiero junto a ti morar. Un saludo, mi amada iglesia, y que Dios les bendiga.
gracias a Dios porque me ha cuidado y espero que todos estén bien. Gracias. Le doy las gracias a los hermanos porque me vinieron a visitar. Estoy feliz. Que tengan un maravilloso día y que Dios los bendiga. Esperemos en la segunda venida. Gracias. Hola, le mando un saludo a todos los hermanos de Villa Italia. Espero que estén bien en sus casitas, con sus familias. Y que nos podamos seguir aferrando a las promesas de nuestro Dios. Y espero que nos veamos pronto también. Chao. Un saludo para toda la iglesia en general y que Dios los bendiga y los cuide y los guarde a todos, porque en Él tenemos que confiar nada más que en Él. Es la única persona que Él puede guardar y cuidar. ¿Cómo están? Los saludo en el nombre del Señor a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Italia, esperando que se encuentren bien, que estén en sus casitas descansando y aprovechando este tiempo junto a sus seres queridos. Eso, chao. Hola mis hermanos, muchas gracias, muy buenos días y aquí estamos. Muchas gracias por estar. Y que Dios los bendiga a todos. Eso. Hola mis queridos hermanos, un gusto poder saludarlos, tener esta oportunidad de enviarles un saludo, que el Señor les pueda bendecir, les pueda guardar. Nosotros, con la gracia de Dios, estamos bien, con mi familia en el campo, con algunas libertades mayores que las de ustedes, pero con el deseo de poder reunirnos pronto. Que el Señor les bendiga y les guarde. Desde aquí les mando un saludo muy cariñoso, espero que estén todos muy bien, un abrazo grande a la distancia y felicitaciones para todos los hermanos que se han preocupado por nuestros hermanos, por nuestros abuelitos y nuestros hermanos que más necesitan. Así que desde la distancia, un abrazo grandísimo para todos.